Bueno, buenas tardes. Sí, aguanto porque los riñones no son más viejitos. La compañera bien dijo que ya hablaba en nombre de la juventud, que es la única que puede hablar en nombre de la juventud de acá. Nosotros no somos jóvenes, pero estamos en peligro igual. Compañeros, yo primero quería arrancar felicitándolos. En nombre mío y en nombre de todos los viejos que estamos acá. ¿Por qué? ¿Por qué los felicitamos? Por dos razones básicas. Primero, porque están juntos acá y esto es una cosa espectacular que la hagan. Y porque además es una demostración muy clara de que los que dicen que a los gurises no a nada le importa y que la juventud no se compromete con nada, mienten. El problema es que no lo quieren ver. Esto es una muestra más de que eso es falso. Hablamos mucho de la marcha del Zunca, porque realmente conmovió a todo el mundo la marcha del Zunca. El 70% de los que marcharon con el Zunca eran jóvenes. Menores de 26 años y de 25 años. Pero claro, lo ven y siguen diciendo que los jóvenes no participan. Y siguen diciendo que los jóvenes son apáticos, porque sencillamente el discurso dominante, lo que no les sirve, no existe. Entonces no lo muestran. Y chao. 20.000 jóvenes en la calle, identificados con su sindicato, peleando por la vida, no son jóvenes. No se sabe qué son, en el planteo que tienen. En tercer lugar, porque dicen que los jóvenes están segmentados por tribus urbanas. Hay hasta teoría sociológica sobre esto que ustedes, algunos que van a la universidad la deben estudiar, ¿no? Entonces es la imposibilidad, desde la división terraja entre planchas y chetos, que es la división más terraja sociológica que hay, pero que hay hasta una religión sociológica sobre eso, y se han escrito libros y se hacen miles de seminarios para hablar de esa paja, ¿no? Hasta la imposibilidad de que se junten los estudiantes con los trabajadores. Vengan y miren. Vengan y miren. Miren qué imposible que es. Digo, no. Pero no, hay libros, hay sabios que escriben sobre eso. Entonces, ya como me ahorraron el tiempo, Gabriel, nosotros acá hay varios de estos que hemos estado hablando mucho tiempo. Esta, en mi caso, es la charla número 80 y de festejo que sea con ustedes la charla número 80. En comité de base, sindicatos, en todo, estuvimos con Rubén, estuvimos con Gabriel en un encuentro que algunos compañeros que andan por acá, de estudiantes de ciencias de la comunicación, acá cerquita, en Atlántida, hace un par de años atrás, ¿verdad? Con cerca de 800 gurises de todo el continente discutiendo sobre estos temas. Yo soy periodista y soy de izquierda, más que de izquierda, soy revolucionario. Y es bravo ser periodista y decir que soy de izquierda y revolucionario. En general te quedas sin laburo muy rápido, ¿no? Pero efectivamente es así. Les cuento para saber por qué, para ver desde dónde hablo, ¿no? Mi oficio normal, el primero fue ser obrero del calzado, desde Uría, en la salida de la dictadura. Después de 17 despidos por represión sindical, gracias a los gobiernos de Sanguinetti y de la calle, porque teníamos la mala suerte que en la fábrica donde yo trabajaba el abogado era Marquesano, que era el ministro del Interior. Es decir, nuestras ocupaciones duraban 30 segundos, porque teníamos la metropolitana a los 15 segundos en la puerta de la fábrica, cagándonos a pala. Decidí que obviamente ya no podía seguir siendo obrero del calzado y estudié en la UTU periodismo. No tengo ningún título más que el que estoy muy orgulloso, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Trabajo de Uruguay. Trabajé 13 años en la República, fui jefe de redacción, la ocupé 2 veces. Se supone que el jefe de redacción no ocupa un diario y por lo tanto cuando terminó la ocupación yo me quedé sin trabajo. Y me fui a trabajar en Guatemala y estuve trabajando 3 años en Guatemala, en la radio pública guatemalteca y construyendo radio comunitaria con los campesinos y con los indígenas guatemaltecos. Yo cuento porque desde ahí es las opiniones que les voy a transmitir. Y porque además, como dijo Martí, conozco las entrañas del monstruo. Como Rubén también las conoce. No vamos a hablar de las leyes, ya habló Gabriel. Yo les quiero hablar de libertad. Porque se dice que democratizar los medios de comunicación tiene que ver con la calidad de la democracia. Es cierto, pero es mucho más que la calidad de la democracia. Al final, la pregunta central es si queremos ser libres o no. Y si hoy somos libres o no con la información que hay. Y no somos libres. Y no somos libres por una razón muy sencilla. La calidad de información de una sociedad está altamente determinada, más allá de los medios alternativos que construyamos, y estamos construyendo mucho.
por el sistema de medios que tiene esa sociedad. ¿Y qué sistema de medios tenemos en Uruguay? Para no hablar del mundo, quedaría para hablar del mundo, es mucho peor en el mundo que en el Uruguay. Mucho peor. Pero en Uruguay alcanza 4 palabras, la hacemos bien cortita para definir el sistema de medios en Uruguay. Es privado, comercial, concentrado y extranjerizado. Es una mierda el sistema de medios de comunicación que tenemos en el Uruguay. El sistema de medios de comunicación que tenemos en el Uruguay es intolerable para la democracia uruguaya y para nosotros que queremos ser libres. Es intolerable. Ahora, ese sistema de medios de comunicación no nació como los arbolitos que cayó una semillita y nació. Es fruto de una construcción social. Y esa construcción social, ¿cómo llegamos a eso? Llegamos a eso básicamente en 4 oleadas de adjudicación. La primera es la dictadura de Gabriel Terra, que entregó la radio. La segunda es la dictadura. Fíjense, se entregaron carradas de frecuencia de radio entre 1976 y 1977. Los peores años de la represión en Uruguay y en Argentina, donde había miles de desaparecidos y de torturados y de presos en Uruguay y en Argentina. En ese momento es donde distribuyeron la propiedad de casi el 40% de las radios que hoy están usufructuándolo, y donde además se hizo la ley que aún hoy regula la telecomunicación en el Uruguay. Cuando nos preguntan si es necesaria una ley o no, mienten tanto que no dicen que es el único lugar de la sociedad uruguaya que todavía sigue regulado por una ley de la dictadura. Entonces preguntamos, como decía Gabriel, ¿es necesaria una ley o no? ¿Hasta cuándo nos vamos a bancar tener una ley de la dictadura que regula los medios de la comunicación? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más hay que esperar? Las 2 otras oleadas de adjudicación fueron Sanguinetti cuando quedó presidente después de la dictadura, que para balancear a la dictadura le regaló radio a todos los diputados, amigos de diputados, amantes de diputados colorados que hubo y que encontró. Y la cuarta fue La Calle, que para balancear le regaló a todos los blancos que encontró radios. Y si eran herreristas mejor. Y en ese caso no solo radios, porque después tenía la televisión cable. Y en vez de usar la tecnología para democratizar la comunicación, la usó para concentrar el monopolio y le regaló a los canales de televisión abierta, a los canales de televisión cable, y en el interior lo regaló a troche y mache a todos los colorados y blancos que se presentaron a tener. Entonces, si no decimos que el sistema de medios de comunicación que defienden como virgen vestal y que dicen que si lo atacamos la libertad de prensa, nació así, ese sistema de comunicación que tiene hoy. Nadie que hoy tiene una radio concursó con nadie. Nadie presentó una propuesta de nada. Nadie fue controlado por nadie. Los que la tienen tenían tarjetas de diputados blanco y colorado y por eso tienen radio. En Montevideo y en el interior. Entonces, esa mierda que tenemos es lo que queremos cambiar. ¿Qué nos van a decir? Nos van a decir que atentamos contra la libertad de expresión. Es un caballito de batalla eternamente rendidor. Vienen diciendo eso desde como 100 años y lo dicen en todos los países. Es una maravilla. Para ellos la libertad de expresión tiene nombre y apellido. Es la libertad de expresión de De Feo, de Romay. Y antes era solo de Yek, ahora es de Yek, de Disco y Gianni Devoto y de todo, que son los dueños de Canal 12. La libertad de expresión se reduce a la libertad de expresión de ellos. Bueno, es mentira, hay que decirle que es mentira de frente y mano. Acá lo que hay que lograr, contemplar, es el derecho a la información. Y el derecho a la información es un derecho colectivo de todos e individual de cada uno de nosotros. Y para tener derecho a información tenemos que tener posibilidad de opciones, que hoy no tenemos. Y la libertad de expresión es un vehículo de ese derecho a la información. Y la libertad de expresión no es la libertad de expresión de una casta privilegiada que somos los periodistas, y mucho menos de un grupito reducido de delincuentes que tienen los medios de comunicación. La libertad de expresión es
el derecho que tiene la sociedad colectiva, sus colectivos sociales y los individuos de expresarse. Eso es lo que garantizan los convenios internacionales, no la libertad de ellos. Una última idea para terminar acá. Además de todo esto, y de todo lo que podríamos hablar, que ustedes saben, la construcción del sentido común dominante, la agenda, los medios de comunicación en gran medida deciden qué existe y qué no, qué importa y qué no, qué tema se discute y qué tema no se discute. Voy a terminar poniendo 5 ejemplos para ver de qué hablamos. Además de todo eso, hay un problema de guita acá. Cuando vayamos a este debate que hablaba Gabriel en el Parlamento, que va a ser de alquilar balcones, ya viene siendo de alquilar balcones, no hay que ahorrarles el problema, porque estos señores lo que defienden es su billetera, no ideas. No son filósofos griegos sentados en piedra discutiendo sobre la libertad. No, los canales de televisión abierta facturan por año 300 millones de dólares. ¿Está claro? Pero no solo eso. Facturan 300 millones de dólares, pero además defienden y publicitan productos que sus dueños les interesa vender. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto ahora al final. Entonces no vale que nosotros discutamos solo sobre ideas como si esto fuera un debate en el que estaríamos discutiendo Platón, Aristóteles. No. Esta barra tiene mucha guita y lo que no quiere es repartir esa guita. Fíjense en que uno de los problemas centrales que cuestionan de toda esta discusión que tenemos es que tenemos la peregrina y espantosa idea de querer cobrarles un canon por primera vez en la vida. Desde hace 50 años tienen los canales de televisión, porque es una propiedad medieval, ni siquiera es capitalista, es medieval. Se la dio Dios, porque no saben quién se la dio. Y además de que se la dio Dios, es hereditaria. Yo digo, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y yo a mi hijo le voy a dejar deuda y una casa en una cooperativa de vivienda. ¿No? ¿Qué le va a dejar de feo a su hijo? Un canal de televisión. Fíjense. ¿Qué le va a dejar a Jack, a su hijo, al nene? Un canal de televisión. ¿Por qué? Porque se llama Jack. Es un problema aristócrata eso. En Uruguay tenemos un régimen republicano, salvo para los canales de televisión, donde tenemos un régimen aristocrático. Queremos terminar con eso. Tienen que garpar un canon, ¿sí? Tienen que pagar por usar las frecuencias que son de todos nosotros y por la guita que han hecho acarrada durante 50 años, entre otras cosas alcahueteando la dictadura y callándose los crímenes de la dictadura y callándose que en este país mataban gente, porque fueron la voz oficial y alcahueta de toda la dictadura y hoy siguen defendiendo la impunidad. Y eso no les puede salir gratis tampoco, porque si no este debate que se enjoda. ¿Qué debatimos? Si no les tiramos estas ideas arriba de la mesa. Se han dicho todas las leyes que tenían los compañeros acá. Hay idas y venidas, claro que hay idas y venidas, porque se trata de darse de guampa con el poder para discutir esto. No es broma esto. Es un aspecto central del poder lo que está en discusión. Si vamos a democratizar o no la sociedad uruguaya, y si vamos a ser más libres o no, eso es lo que está discutiendo. Y obviamente el gobierno y la fuerza política del Frente Amplio que está en el gobierno también es sensible a esas presiones. Y aquel decía hubo un decreto en diciembre, sí, pero se olvidó de decir que había un decreto en mayo que era infinitamente mejor que el de diciembre, que enterraron, y enterraron, ¿saben por qué? Porque el de diciembre tenía una diferencia con el de mayo, casi nada. Todos los canales tenían que, los que aspiraban a canales de TV digital nueva, tenían que concursar, presentar una propuesta, iban a ser juzgados, como dijeron los compañeros, que efectivamente es así. Iban a tener que pagar un canon, cuanto más programación nacional tenían, más posibilidades tenían de adjudicarse la frecuencia. Eso también es complicado. Él habla de Paco Casal. Paco Casal tiene el canal de televisión con más producción nacional del Uruguay, más que Canal 5. Tiene 100% de producción nacional. Si se presenta y el puntaje por la producción nacional va a andar bárbaro. Pero bueno, eso es parte del juego. Ahí no había lío con eso. ¿Cuál es lo que modificó en diciembre? Por presiones contra el gobierno. Iban a tener que concursar todos los que presentaran nuevas propuestas, pero los que la tenían no. El Canal 4, Canal 10 y Canal 2 iban a tener una renovación casi automática de sus permisos por derechos adquiridos, que los adquirieron como yo acabo de decir. Entonces, más allá de la discusión en la parada del decreto de diciembre, tiene la posibilidad de que volvamos a pelear
para que haya igualdad para todos, no solo para una parte. Yo quiero terminar con 5 ejemplos de lo que estamos hablando, y uno que tiene que ver con ustedes. De cómo manipulan, de cómo mienten, de cómo tergiversan, de cómo construyen sentido común social. Tuvimos el conflicto de los trabajadores de la industria láctea, donde pasó la vergüenza que los empresarios de la industria láctea de este país, que se llevaron la guita a carradas, porque no les alcanzan las balanzas para pesar la guita que ganaron en estos años, con lo que aumentó el precio internacional de la leche y de la leche en polvo. Esos empresarios, para no dar el brazo a torcer con los trabajadores, tiraron toneladas de leche, la tiraron. Los medios de comunicación en general culparon a los trabajadores por querer ganar salario de que hayan tirado la leche, como si los trabajadores hubieran tirado la leche. ¿Quién encabezó esa campaña? Canal 10. ¿Por qué encabezó esa campaña Canal 10? Porque De Feo es el dueño de uno de los tambos más grandes de Uruguay. Y porque es presidente de la patronal que estaba enfrentando a sus trabajadores. Ahora, entonces, si no decimos eso, ¿está robado, hermano? ¿O no está robado? Si hacemos como que la información es neutral, objetiva y la posamos de ético, entonces está jodiendo todo. Porque el señor estaba defendiendo con periodistas que ponían cara de muy neutrales y objetivos su negocio y su guita, no la información. Hablamos del tema de los trabajadores, 25.000 trabajadores en la calle. La noticia es que hubo un par de problemas y descubrieron que los trabajadores toman vino. Qué horrible, ¿no? Qué espantoso, ¿no? Una marcha de 30.000 personas, vinieron 202 ómnibus de todo el país. No hubo un solo milico. Se controlaron solos. Tanto miedo, porque el problema no es solo con el Zunca, el problema es mostrar que los trabajadores organizados no existen. Y eso le pasa a los medios de la derecha y a los medios de izquierda que viven en Saturno y que no se enteran que hay vida de Avenida Italia para el norte y que los trabajadores no existen tampoco. Entonces hablamos de un festival de jazz, pero una marcha de 30.000 trabajadores no escapa. Somos tan light y tan independientes que nos cagamos en la vida. A veces hay que preguntarle, ¿en Saturno hay viento, che? Cuando ven las capas. Hablemos de Venezuela. Es una maravilla, ¿no? Resulta que para todos los medios de comunicación masivos del Uruguay grande, el demócrata Capriles, que mató 8 e incendió oficinas públicas por todos lados, y que no dio un golpe de Estado, porque Venezuela es el único país de América Latina donde las Fuerzas Armadas están de este lado, no dice. Si no, en Venezuela habría golpe de Estado, era lo que estaban haciendo. Y resulta que no dicen, yo les voy a decir solo un detalle nada más. El señor Capriles, en diciembre, fue electo gobernador del estado de Miranda, en Venezuela. Con esta misma ley electoral, con este mismo Consejo Nacional Electoral y con este mismo sistema de votación. ¿Saben por cuánto ganó Capriles del estado de Miranda? Por un 2%, el mismo porcentaje que ahora le ganó Maduro, con la diferencia de que en el caso de la elección nacional de Maduro son 300.000 los votos de diferencia, en el caso de Capriles creo que fueron 2.200 votos que ganó el estado de Miranda. En el estado de Miranda a nadie se le ocurrió decir que la elección era un fraude y Capriles fue nombrado como gobernador y nadie resistió, y a Capriles le pareció maravilloso este Consejo Nacional Electoral, este mismo sistema electoral de votación para ser gobernador, que mágicamente 3 meses después pasa a ser fraudulento cuando perdió la presidencia. Ahora, ¿esto lo escucharon ustedes en algún lado? Como les preguntaba Gabriel, ¿alguien les dijo que esto pasó? Hablamos del tema, y ahí me voy a meter, termino con el ejemplo de ustedes. En Uruguay, los compañeros del Zunca están luchando por la ley de la responsabilidad penal empresarial para que no se muera la gente en el laburo. No estamos hablando de salario, compañeras y compañeros, estamos hablando de que uno vaya a laburar y vuelva vivo. ¿Estamos de acuerdo? A veces con las patronales y con los medios de este país no hay que discutir con Marx, hay que discutir con Espartaco.
¿Saben cuántos trabajadores mueren por año en Uruguay? 1 por semana muere. 1 por semana muere. En 3 años hay 963 obreros de la construcción que quedaron mutilados o con discapacidad total y se tuvieron que jubilar por la violencia de los accidentes de trabajo que tenían. El careta del dirigente de la Federación Rural que salió a decir que la ley de responsabilidad penal empresarial era un disparate, lo que habría que contestarle es que un disparate es que ellos tengan a peones rurales viviendo en el mismo lugar donde hay ratas y se enferman de leptoporosis. Que los obliguen a trabajar en las tormentas y se mueran compañeros, trabajadores rurales con un rayo que les cae arriba porque no tendrían que trabajar. Eso es un disparate. Y ese señor que dijo que era un disparate es un inmoral. Pero a ese inmoral le dieron todo el destino de los informativos de televisión. Al inmoral ese que dijo que era un disparate, que le exigieran que los trabajadores volvieran vivos de su casa, del laburo a trabajar. Fíjense de qué valores estamos hablando. Ahora yo digo, hay una rapiña y nos la repiten 750 veces todos los días. ¿Alguien escuchó de ustedes hablar que mueren los trabajadores? ¿Alguien vio a alguno de esos noteros tan desesperados por preguntarle a una mujer a la que le acaban de matar el hijo qué opina de los delincuentes y si está de acuerdo con la pena de muerte como hace Canal 4? ¿Alguien fue a la puerta del Banco de Seguro a preguntarle a la familia de los obreros muertos qué pensaba de las empresas que los obligan a trabajar en esas condiciones? ¿Alguien fue? ¿Alguien se lo planteó en algún lado? ¿Hay algún notero de algún medio que vaya a ver los 155 accidentes por día que entran al Banco de Seguros grave? ¿Y el dolor y la angustia de las familias en la puerta? No. Entonces resulta que tenemos en la agenda la seguridad ciudadana descontrolada y tenemos la masacre del capital que pone el lucro por encima de la vida de los trabajadores ignorada. Y el último ejemplo, todos nosotros sabemos, todos, los que estudian acá psicología social, sociología, los que estudian comunicación, que la plaza pública jugaba un papel central en las sociedades que se fueron haciendo complejas para castigar a los delincuentes. ¿Qué explico? Cuando había un delincuente lo mostraban en la plaza pública, en las épocas pre-republicanas, además lo azotaban, lo guillotinaban, ¿no? Evadamos eso. Aunque hay algunos que quieren volver a eso, ¿no? Casi. Uno escucha a Pedrito Bordaberry y quiere casi eso, ¿no? De repente no la guillotina, ¿no? Pero alguna descarga eléctrica, recordando de los viejos épocas de sus papás, seguramente sí. Entonces, eso ha ido evolucionando y los medios de comunicación cumplieron ese papel de plaza pública, es decir, los delincuentes se mostraban en los medios de comunicación para que se generara condena social. ¿Está bien? Eso hace rato que cambió. Con la lógica de la marginación social y la nueva organización social del delito, hace rato que no pasa. Y todos sabemos que con la marginación social no se estudia acá solo, se estudia en el mundo entero. Hay sectores marginales que construyen su liderazgo a partir de aparecer en los medios de comunicación. Yo les dije que vivía en Guatemala. En Guatemala los mareros, que matan 33 personas por día, se hacen un tatuaje con cada muerto. Y cuando los llevan presos se levantan para mostrar el tatuaje porque les da liderazgo en la mara. Los periodistas de Guatemala y los de acá, y los dueños de medios de comunicación, saben que eso es así. Entonces la pregunta es, ¿por qué los muestran? ¿Es inocente que los muestran? ¿Les va a seguir saliendo gratis fabricar liderazgo delincuencial todas las horas del día, 365 días al año? ¿Es inocente eso? ¿Es una conducta social justificable? Entonces, hemos hablado muchas cosas, hay que terminar. Hay dos compañeros periodistas que siguen atrás mío. Yo les termino con una sola cosa: no va a haber ley en este país, no va a haber democratización de los medios, no va a haber más libertad en este país si no nos ponemos de pie y peleamos.
nada, el que crea que en esta sociedad algo se conquista sin lucha, que vive en Disneylandia. Ustedes por suerte no viven en Disneylandia. Entonces de lo que se trata es de que estas cosas se reproduzcan y que nosotros le exijamos, no solo al gobierno, a la sociedad en general, un sistema de medio de comunicación más democrático, más transparente y más justo, solamente porque está bien, porque así debe ser y porque queremos ser más libres. Gracias.